durante este tiempo, un miércoles, está preparándoles una sorpresa maravillosa que ya se las hará saber. Pero mientras tanto, esta edición, que es la del viernes, que habla sobre libros, noche de viernes, noche de libros aquí en la FM, pues la hemos trasladado para hoy y tengo la fortuna de contar con un gran coequipero, un invitado excepcional que hoy nos va a hablar sobre su libro, que es un libro que realmente toca el alma, y toca el alma porque son puntos sensibles sobre la humanidad, sobre la dignidad, sobre el respeto, sobre el sacrificio incluso. Pero ya vamos a detallar un poco más en ello, porque antes debo agradecer a todo el equipo de Noticias RCN y a todo el servicio informativo de la FM por este resumen de noticias que acabamos de escuchar. Dicho eso, dado el agradecimiento, ahora sí podemos entrar en materia de lo que se trata este libro, que se llama Lidiar con tus viejos, y habla específicamente de la vejez, y lo hace con una mirada aguda, que es honesta y que a pesar de todo encuentra la fórmula para poderlo ver con compasión en un momento tan difícil, cuando se pierde todas las facultades para valerse por sí mismo o cuando aqueja una enfermedad terminal de la cual ya no hay vuelta. El nombre de mi invitado es Santiago, y aquí voy a hacer una excepción y voy a tener que preguntarle: Santiago, dígame por favor, sin rubor alguno, sin ninguna pena, si lo pronuncio bien. Santiago Schlesinger, bienvenido, buenas noches. Hola, muchas gracias, y lo quiero felicitar porque le dio a la pronunciación del apellido. Parte de la historia de mi vida se resume a cuántas veces he tenido que expresar cómo se dice el apellido, y usted se ganó un 10. Muchísimas Le dio exactamente a comer. Santiago, ¿cuál es la forma más extraña que le han dicho su apellido? Sabe que me arrepiento de no haberlo escrito, sí, de no haber hecho un diario, porque pensé que me iba a acordar de todas y no, pero hay una que no se me olvida. Fue un taxista que una vez cuando me dijo, bueno, a nombre de qué el servicio, le dije a Santiago, y insistió que le dijera el apellido, y le dije, bueno, Schlesinger. Y él, sin chistear ni nada, él entendió exactamente lo que le estaba diciendo, sí, y reportó a la central que tenía un servicio con el señor Santiago Excalibur. Entonces, como las es correcto. Entonces creo que esa es una de las que llevo con cariño en mi corazón. Santiago, es una de las que no me olvido. ¿De dónde viene el apellido? ¿De dónde era su padre? ¿O de dónde es padre? No, mi padre es colombiano. ¿Sí? Yo realmente, el apellido es de origen alemán, y digamos, ahorita no quiero perder mucho tiempo en eso, pero es otra historia bonita para contarles, sí. Cuando haya el espacio. El ancestro alemán del cual he el apellido fue uno de los fundadores de la Filarmónica de Nueva York. Él era de origen alemán, sí, oriundo de Hamburgo, sí, hijo de alemán con una inglesa, sí, perdón, se casó con una inglesa, perdón, y el que nos da origen a los Schlesinger de Colombia es uno de los hijos de él, que se mudó a Colombia, y desde entonces pues somos colombianos, pero estamos hablando del año 1890 y algo. Ok. Entonces el apellido es oriundo de Alemania, de Hamburgo, pero técnicamente es mitad alemán, mitad inglés, y así somos los Schlesinger que vivimos en Colombia. Lidiar con tus viejos es el título del libro. ¿Cómo le dice usted a su papá? ¿Le dice mi viejo? ¿Le dice papá? Sí, esa es una expresión que no es natural para los colombianos, el tema de los viejos. Y acá un poco la historia es que cuando mi padre era joven, le tocó trabajar y viajar mucho a Uruguay, donde sabemos que es común que le digan a los papás los viejos. Sí, además se lo dicen con acento, ¿no? El viejo. Correcto. Entonces yo, cuando uno empieza a hablar con los amigos, porque estas cosas son como en automático, uno crece en esto y nunca piensa en eso, yo después me empecé a dar cuenta que mi papá a mí me decía che, como le dicen los argentinos, sí, y a veces me decía viejo, me decía, oye viejo, ven para acá. Entonces creo que de alguna manera muy indirecta y sin ningún tipo de ancestría genética, heredé esa manera de referirse a los hijos y a los viejos de che, de viejo. Después tuve la oportunidad de trabajar con unos argentinos, y personalmente me parece que es una expresión muy bonita. Me parece que en medio de la ironía que maneja, me encanta pensar que mis papás son mis viejos, y hablo de mis papás como si fueran mis viejos. Ok, eso no es una expresión colombiana. Despectivo, en lo absoluto. Ese viejo cariñoso, ese viejo de respeto, totalmente. De venerar. Santiago, abogado, economista, maestría en administración de empresas, incluso ha trabajado hasta en el sector público, estoy leyendo, privado, es emprendedor, es baterista, percusionista, compositor y productor musical.
¿Qué tan duro le ha dado el ver envejecer a sus padres? Si me pone contra la pared, creo que es uno de los retos más difíciles. Sí. Como usted bien dice, mi hoja de vida es una especie de popurrí en el cual ahorita no nos vamos a profundizar, pero ver envejecer a mis papás, yo como dice ahí un poco la parte de mi hoja de vida, soy músico, me encanta la música y como que tengo la sensación de que las bandas y la música que me encanta siempre va a estar ahí, claro. Siempre, por siempre. Pero tengo alguna manera indirecta de pensar que mis viejos siempre van a estar ahí. Y cuando empezó a pasar el tiempo y me empecé a dar cuenta que mis viejos estaban envejeciendo y que empiezan a cambiar las etapas de la vida y ya no verlos como esa constante en mi vida, sino como literalmente unos viejitos, no ha sido fácil. Sí. No es una etapa fácil de aceptar. Y la gente que me conoce sabe que si algo tengo yo es que hablo hasta por los codos. Entonces, cuando me reúno con mis amigos hablo mucho, sí. Y empiezan a hablar de estas cosas y empiezan a dar cuenta que esto es lo que estamos viviendo muchos, ¿no? Digamos, claro. Como la parte generacional. Y no es tan fácil. Y empecé a darme cuenta que es un tema que es parte de la vida, pero de pronto no hablamos lo suficiente de eso. Y nos encantaría poder hablar un poquito de, oiga, mi viejo se está volviendo viejo, valga la redundancia. Claro, no. Y no tengo tan claro a qué me estoy enfrentando, ¿sí? No tengo tan claro qué es lo que viene de ahora en adelante y en el día a día, pues obviamente eso nos genera roces, confrontaciones, aceptar que el tiempo está pasando, no solo para ellos, sino para uno, ¿no? Claro. Es fácil aceptar cómo los demás envejecen, pero nos cuesta trabajo aceptar que cuando los demás envejecen implica que automáticamente uno también. Exacto. Yo tristemente todavía me siento de 20 años a pesar de que mis dolores de articulaciones y de espalda me están diciendo lo contrario. Me indican lo contrario, mis ortopedistas están convencidos de que no tengo 20 años. Entonces era un poquito como esa mezcla, pero fue algo que me pasó de manera muy espontánea, no nada racional, nada consciente. Me cogió por la espalda, ¿me entiende? Me atacó, claro. Sin darme cuenta y eso es una realidad. Y era un poco el por qué mencionaba yo todo este recorrido académico y su formación y su hobby, que lo ha convertido en algo muy de una pasión suya, que lo ha acompañado toda su vida, porque dice casi todo de manera autodidacta, y es que quizá, salvo estos libros como el suyo, por ejemplo, de lidiar con tus viejos, del que estamos hablando hoy, el aprender a hablar de la vejez de los viejos de uno es autodidacta, ¿no? Es empezar a ver y a recorrer ese camino con ellos en el cual no podemos sino aprender mientras vamos andando a su lado. Sí, totalmente de acuerdo. Yo personalmente no soy muy fanático de los libros de autoayuda, no porque no tengan algo bueno, sencillamente es que me parece que ayudar a personas con las que uno no ha tenido un contacto directo y personal puede ser un poquito difícil, porque si bien hay parámetros comunes, a todos se nos envejecen nuestros padres, cuando uno empieza a interactuar con las personas hay matices muy personales, hay cosas muy individuales, y un poco lo que me pasó a mí en mi vida personal es, hay una cantidad de elementos que son muy comunes a muchos de mis amigos, pero evidentemente hay unos aspectos que son netamente individuales a mi experiencia personal con mis papás. Y toda la vida he sido fanático de aprender haciendo, de ser un poco autodidacta. Me encanta, sin perjuicio de las otras alternativas, o sea, tiene que ver más con mi manera de ser. Y en mi experiencia, aprender a lidiar con mis papás ha sido una experiencia donde yo no estoy seguro si yo me hubiera preparado teóricamente, por llamarlo de alguna manera, antes a esto me habría funcionado. Yo creo que yo soy una persona de aprender haciendo y la experiencia que me ha tocado vivir es la manera como he tratado de aprender a vivir las cosas que me han tocado. Y al final me encontré con que lo mejor era poderlo compartir con mi red de apoyo. Mi red de apoyo es mi esposa, mis amigos. Y ahí es donde uno empieza a encontrar que tenemos temas en común, que hay individualidades que no se pueden traspolar a nadie más, pero hay unos aspectos que son muy comunes y en la experiencia es de uno realmente aprende. Mi experiencia de vida y un poco que usted mencionaba, mi hoja de vida, a mí me encanta pensar que más allá de mi formación académica, lo que yo sé en la vida, que no es mucho, creo que lo he aprendido más es haciendo más que estudiando. Y entonces en el caso de lidiar con la vejez de mis papás, esa ha sido mi experiencia personal, es vivirlo día a día
y enfrentarme a unas realidades que muchas veces son abrumadoras, pero pues no tengo otra alternativa. Santiago, ¿usted es hijo único? No, tengo una hermana mayor, sí, me lleva 4 años. Somos muy cercanos, yo la quiero a ella mucho, toda la vida fuimos muy cercanos. No me encanta hablar de parámetros, pero claro, pienso que 4 años es una distancia de edad suficiente para que no éramos los hermanos que somos tan cercanos que vivimos peleando por todo, sí, ni los hermanos tan lejanos que se pierde un poco esa sensación de hermandad y parece más de parentesco, de padre e hijo. Creo que 4 años es una distancia interesante. Siendo ella mujer y yo hombre, también ayudó a que no había el conflicto como de que estamos peleando por lo mismo. Las niñas tienen unos intereses particulares, los niños tenemos otros. Sí. Entonces toda la vida fuimos muy cercanos. Ahora, ¿qué pasó? Mi hermana, por cosas de la vida, terminó haciendo su maestría en el exterior y se quedó viviendo en el exterior, se casó con un extranjero. Entonces, haciendo cuentas así mal hechas, mi hermana puede llevar por fuera del país unos 30 años. Entonces, digamos que para efectos de lidiar con tus viejos, la relación que mi hermana ha tenido con mis papás es muy distinta a la que he tenido la que he tenido yo, no porque haya preferencias o temas individuales entre ellos y nosotros, sino porque la sola distancia y la dinámica en la que ella vive viviendo en otros países implica necesariamente que la manera en como interactuamos es diferente. Claro. Entonces tengo una hermana mayor, pero si me pregunta a mí para efectos de lo que el libro habla, que es lidiar con tus viejos, yo creo que la experiencia, me atrevo a hablar por ella, la experiencia que ella ha tenido es muy distinta. O sea, creo que daría para otro libro diferente. Claro, y eso tiene que ver con el tema de responsabilidad en este trasegar, en esta compañía que le ha hecho usted a sus viejos, quizá, pese a que tenga pues esta red de apoyo que usted menciona, ¿se ha sentido solo? Porque ese es el caso de muchas personas que dicen, hey, soy yo el que estoy aquí porque como estoy cerca, pues soy el que más compañía debo tratar de brindarles. Esa pregunta que usted hace es la pregunta del millón y lo he hablado con mi hermana muchas veces, en que ella muchas veces termina sintiéndose un poco culpable por estar lejos y no poder estar al lado mío, enfrentando, llamémoslo lo que es el día a día. Afortunadamente, la comunicación que tenemos es muy abierta y la razón por la que ella vive afuera no tiene nada que ver con la vejez de mis papás, o sea, son cosas circunstanciales de la vida. Y la razón por la que yo sigo viviendo en Colombia también es circunstancial. O sea, yo en ningún momento de mi vida dije, me quedo a vivir acá para cuidar a mis viejos. O sea, son cosas de la vida. Entonces, lo hemos hablado abiertamente para decir, por un lado, el hecho de que yo esté cerca y usted lejos es circunstancial. Es decir, no se sienta culpable por eso. De pronto yo habría podido estar viviendo también en otro país y otro sería el escenario. Pero respondiendo a su pregunta, sí, en la práctica, inevitablemente hay momentos donde uno se siente solo. Porque ¿qué es lo que termina pasando? La interacción que tienen mis viejos, particularmente mi viejo con ella, que está lejos, termina enfocándose más como en aquellas cosas que no nos generan conflicto. Es decir, si yo voy a hablar con mi hijo que vive lejos, sí, pues no voy a hablar con él para hablar de todo lo que está mal. Hablemos de todo lo que está chévere, de todo lo que está bien. Okay, y es perfectamente entendible. Pero cuando yo estoy aquí y nos cogen cosas de sorpresa, cosas de salud, del banco, de la vida, muchas veces esas interacciones no son tan interesantes ni son tan amigables y generan estrés. Entonces muchas veces la interacción que yo tengo con ellos gira alrededor de temas que son más conflictivos, no tiene que ver conmigo ni tiene que ver con ellos, tiene que ver con la naturaleza del día a día. Entonces sí siento que los que somos, entre comillas, acudientes inmediatos, de alguna u otra manera se traduce a geográficamente inmediatos, tenemos que lidiar con temas que son un poco más complejos, más antipáticos, si lo queremos llamar de una manera. Entonces, de alguna manera, no por preferencias, pero a mí a veces me toca lidiar con cosas que a mi hermana, así mi papá se lo planteara, supongamos, sí, pues mi hermana no puede hacer nada. O sea, no tendría ningún sentido que le planteara estos temas a ella porque ella viviendo en otro país, en otro continente, pues no tiene ningún sentido. Entonces sí, no diría que me siento solo, porque nunca me he sentido solo, pero lo que sí tengo muy claro es que por estar cerca me toca lidiar con algunos temas que son más complicados. Es así de sencillo. Y vamos a tomarnos un respiro porque es hora de hacer una breve pausa. Santiago, autor de Lidiar con tus viejos, como lo escuchan ustedes, es una experiencia, no es desde un punto de vista terapéutico quizá, ni psiquiátrico, psicológico, sobre cómo manejarlo, sino son las historias de un hombre que está lidiando con sus viejos, como quizá
nos va a tocar a todos, como nos ha tocado a todos. Así que es de mucho interés cada una de las palabras que nos está compartiendo. En esta noche de miércoles, una noche de libros en Aquí y Ahora. Ya regresamos. Disfruta de lo mejor de la FM Aquí y Ahora. Lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por la FM. Cada día tiene momentos memorables. Entrevistas que valen la pena revivir. Instantes que pasarán a la historia. Desde las 10 de la noche, lo mejor del día está en Mañana será otro día. En la FM, siempre contigo. Hay conversaciones de fútbol que la gente ya hizo parte de su rutina. Historias, memorias, análisis y una forma muy particular de hablar del juego. Peláez y de Francisco en la FM. La misma dupla, el mismo sello. Escúchalos de lunes a viernes a las 11 de la mañana en la FM de tu ciudad o en la app de RCN Radio. Esta mañana, en el noticiero de la FM. Gobernadora, ¿cuáles son las rutas o los territorios de narcotráfico que se están disputando y qué fue lo último que pasó con las mesas de negociación del gobierno? Nosotros hoy tenemos una presencia del Clan del Golfo en todo el departamento del Magdalena. Yo he solicitado al señor ministro de Defensa, Consejo de Seguridad Ministerial, pero también con unas soluciones de evitar que el Clan del Golfo siga claramente creciendo. Señor Mena, ¿en qué proporción, si tienen ustedes cálculos, se ha visto afectado el transporte de carga en esa zona fronteriza? William, prácticamente el transporte de carga dentro del negocio comercial está parado en más de un 90%. Las únicas mercancías que están pasando son los tránsitos que vienen desde el Perú. No se pierda, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, el noticiero de la FM. Periodismo con rigor. Dirige Juan Lozano. Escucha en 970 AM del 17 al 22 de marzo el Campeonato Panamericano de Ciclismo Montería 2026. Los mejores pedalistas recorrerán las rutas entre Montería y Cereté, demostrando velocidad, fuerza y pasión por este gran deporte. Vibra con cada kilómetro, siente la energía y apoya a los nuestros. Campeonato Panamericano de Ciclismo Montería 2026 del 17 al 22 de marzo. Nueva 1.75 litros de gaseosas Postobón. Más contenido, tiene un vaso más y al mismo precio. Disfrútala por solo 4.500 pesos. Precio de venta sugerido al público para las presentaciones de 1.5 litros del mismo sabor. El vaso hace referencia a un vaso de 200 mililitros. De lunes a viernes, 11 de la mañana en la FM, con Peláez y de Francisco. Pero Hernán, yo también puedo hablar. Ojalá sea poco. El mundial ya se vive en la FM. De lunes a viernes no faltes, ven. De 3 a 4 la pasión se ve. Somos Mundial, lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, aquí en la FM, siempre contigo. De lunes a viernes, aquí y ahora, por la FM.
Estamos de vuelta en Aquí y Ahora de la FM en esta noche de miércoles, una edición especial con un autor, con un escritor, Santiago Schlesinger, quien está presentando su libro Lidiar con tus viejos. Una edición especial porque nuestra compañera Darcy Quinn, no se asombren, no se asusten, está preparándoles una sorpresa muy especial que ya les reitero, ella se los hará saber y estará aquí de nuevo, de vuelta en su espacio. Santiago, lidiar con tus viejos también tiene que ver con el agradecimiento y ese es uno de los puntos más delicados porque ¿qué tanto, según esta experiencia que usted nos ha venido contando, qué tanto importa el agradecimiento para sentirnos como de alguna manera obligados a responder con respeto a este gran reto? Mire, yo no tengo hijos ni los voy a tener, lo cual me resta un poco autoridad en términos de el lidiar con tus hijos o con tus viejos, pero para atender específicamente el punto que usted hace es, yo creo que todos tenemos claro que el reto de tener hijos es un reto enorme, mayúsculo, y que no hay un manual, no hay una manera correcta de cómo criar a tus hijos, de cómo hacer lo mejor por ellos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, yo sí siento que nuestros papás, salvo evidentes casos puntuales, hacen lo mejor que pueden. Hacen lo mejor que pueden. Y en mi experiencia personal, sin perjuicio de las cosas que me han pasado en la vida con mis viejos, estoy tremendamente agradecido porque mis papás, estoy convencido de que toda la vida han hecho lo mejor que pueden y lo siguen haciendo en la vejez. Porque esa relación padre-hijo nunca se pierde. Yo no importa cuántos años pueda tener, ya voy para 47 años, ellos van a seguir siendo mis papás, yo voy a seguir siendo su hijo. Entonces yo siento que ellos siguen haciendo lo mejor que pueden, siguen estando preocupados por mi bienestar, por qué va a ser de mi vida, independientemente de la autonomía, la decisión o la capacidad que yo tengo sobre decidir de mi vida. Y en ese orden de ideas creo que el agradecimiento que uno debe tener con los papás, con la debida comprensión es, no diría que infinito porque eso suena absurdo, pero es permanente. Yo estoy muy agradecido con mis papás. Tengo una lista gigante de reclamos que si quieren las podemos compartir, porque de eso es la vida, ¿sí me entienden? Claro. Pero los reclamos son con cariño, son cosas que salieron bien, pero no porque ellos no tuvieran las habilidades, no tenían las mejores intenciones. Yo creo que soy de uno de los afortunados que he tenido dos papás que se han dedicado intensivamente a criar sus hijos y que por eso siempre estaré agradecido, y es un esfuerzo que me encantaría poder decir que hay un manual y hay una manera de enseñarle a los papás a ser papás, pero estoy convencido que no lo hay. Cada uno de nosotros viene con su personalidad, con su experiencia, y ellos tienen que enfrentarse a eso y es un reto no menor. Entonces, al final de cuentas, en el libro yo lo que trato de decir es que a pesar del reto que nos implica tanto a ellos como a mí enfrentar la vejez de ellos, nada tiene que ver con el agradecimiento que tengo para con ellos, de haberme dado la vida, de haberme dado oportunidades, de haberme criado y de haber hecho el mejor esfuerzo posible. El mejor esfuerzo posible que ellos tenían a su alcance. Santiago, en todo este trayecto, ¿qué papel ha jugado la esperanza? Y con esto me refiero, nos contaba usted el tema de la salud de su mamá, por ejemplo, que es un tema degenerativo del cual no hay vuelta atrás, del cual no hay una terapia que si se dedica con intención y con tiempo pueda mejorarse, sino que por el contrario siempre es una caída, un camino cuesta abajo. ¿Qué papel juega la esperanza en todo este trayecto? Se lo digo abiertamente, no soy un fanático del concepto de la esperanza. ¿En qué sentido? No me gusta pensar que tenemos expectativas sobre aquello de lo que no va a suceder. ¿Qué quiere decir? En el caso puntual que usted menciona, mi mamá, por el diagnóstico y la enfermedad que tiene ella, si hay algo cierto es que la enfermedad siempre va a empeorar. No hay nada que hacer. Es una enfermedad frente a la cual médicamente no tenemos alternativas más que suavizar un poco la caída, si se quiere. Pero lo que sí le voy a decir es lo que yo he aprendido a través no solo de la enfermedad de mi mamá, sino de la vejez de mis padres ambos. Y a mí lo que me encanta es pensar en más que esperanza, me encanta hablar de aceptar. Entre más aceptación tengamos de que esto es lo que está pasando y que viene con este tipo de circunstancias, bien sean enfermedades, terquedad, en fin, una cantidad de elementos que vienen con la edad, entre más rápido estemos dispuestos a aceptar, creo que tenemos más chance de poder lidiar con estas cosas de una manera más amigable, que nos desgaste menos energéticamente, que nos dé herramientas para manejarlo de una manera más humanamente. Entonces,
puntualmente en el caso de mi mamá, desde 2016, aceptar que mi mamá, por cosas de la vida, tiene esta enfermedad. Y en el caso de mi papá, aceptar que a él, me encantaría pensar que mi papá hubiera tenido una vejez, llamémoslo mejor. Sí. Que tuviera a su compañera 100%, que si quieren viajar, viajen. Pero la realidad es que a mi papá le ha tocado una vejez muy difícil. Y lo único que tengo que hacer es aceptar que esa es la realidad que le está tocando vivir. Y a partir de esa aceptación, ver cómo yo o el resto de la familia podemos aportar elementos que hagan que su vejez o su final de la vida sea, entre comillas, más digno, porque esto es parte de la vida, ¿no? Parte de la enfermedad, la vejez es parte de la vida. Entonces, para mí me encantaría proponerle que cambiemos la palabra esperanza por aceptación. Esa es como la manera como yo lo vivo. Y en ese término de aceptación, ¿qué ha implicado por ustedes aceptación? ¿Estrés, dolor, tristeza? Todas las anteriores, mucho dolor, mucha tristeza. Me encantaría incluir rabia. Pienso mucho, mi mamá fue una persona, no tomaba licor, se cuidaba mucho en sus alimentos, una persona juiciosa, trabajadora. Entonces, hay momentos donde uno empieza a pensar, pero ¿por qué le tocó a ella esta enfermedad? Es una enfermedad que no es claro por qué da, ni siquiera hay antecedentes genéticos que expliquen necesariamente que esto es un tema de herencia. Pero parte de la aceptación que me llevaba como a esa rabia de por qué nos está pasando era, en la vida hay un portafolio de cosas que le pueden pasar a uno, muy amplio. Y desafortunadamente, por bajita que sea la probabilidad de que algunas cosas de esas sucedan, pueden suceder. Una de estas es enfrentar este tipo de enfermedades. Entonces, para mí ha sido más la aceptación de aceptar que me duele, aceptar que me frustra, aceptar que como hijo me encantaría hacer algo para que mi mamá no sufriera, pero no puedo. ¿Sí? No tengo nada para hacer distinto a que su sufrimiento sea más llevadero, pero realmente no le puedo evitar el sufrimiento. Entonces, creo que para mí la aceptación ha implicado es aceptar el dolor, aceptar la tristeza, aceptar la enfermedad, aceptar el paso del tiempo, porque es parte de la vida. Pensar que la vida viene sin esos elementos me parece un poco ingenuo. Y sí, hay una lotería donde a algunos les toca más duro que a otros en términos de esas características, de dolor, pero para mí el proceso personal ha sido la aceptación de que la vida incluye esos momentos, pero gratamente aceptar que la vida incluye unos momentos de lindos recuerdos, de mucha alegría, de muchos aspectos positivos que también los tengo ahí. Y entonces si voy a aceptar lo bueno, tengo que estar dispuesto a aceptar lo malo. Santiago, y con todo ese contexto de dolor, de rabia, de todo lo que nos acaba de escribir, sé que va a entender, y también los oyentes van a entender el enfoque de esta pregunta, y es, ¿en algún momento ha pensado, no, pues a la larga es mejor si ya termina el ciclo de vida de mamá aquí, a que se siga deteriorando, quién sabe hasta cuándo? Totalmente de acuerdo. Ese es un tema con el cual yo no le diría que a nivel personal yo tengo un conflicto, porque quiero creer que a nivel personal lo tengo muy claro. Creo que es más a nivel de cultural, de sociedad, donde esa incógnita de qué implica la vida, qué es una vida digna y en qué momento podemos considerar la muerte como una respuesta digna a lo que nos está tocando, es un interrogante gigante. Yo personalmente, yo tengo 2 perros, soy fanático de los perros, me encantan los animales. Y siempre me ha sorprendido como en el caso de algunos animales pareciera que la discusión es muy abierta, muy tranquila, y donde a usted le dicen, usted como dueño, padre del perro, del caballo, lo que usted quiera, lo más humano para hacer es sacrificar al animal porque no hay otra alternativa, y casi que no se discute, independiente de lo doloroso que sea, es como que el interrogante moral no está presente. Siempre me ha generado la inquietud porque en el caso de los humanos el tema no es tan transparente, y yo personalmente pienso que a nivel individual, la vida no es vida porque a nivel celular estemos vivos. Yo pienso que hay unos parámetros que son muy personales, individuales, no quiero establecer una transversal para nadie, sí. Pero yo creo que la discusión deberíamos tenerla de manera mucho más abierta, sin menos tabú, y empoderar a los familiares para que este tipo de decisiones las pudieran tomar de una manera más tranquila, porque ver a una persona sufrir es de las cosas más difíciles que uno puede enfrentar en la vida. Y sacar a alguien algo que uno debería poder hacer, y aunque no lo queramos,
La muerte es parte de la vida. Esa sí es parte de la vida, indefinidamente, o sea, está clarísimo. Pero ¿hasta qué punto el sufrimiento debería ser parte de la vida? Yo creo que esa es la pregunta gigante. Entonces, me encanta la pregunta que usted me plantea y para respondérselo puntualmente, en el caso de mi mamá, yo estoy emocionalmente abierto a que el ciclo de mi mamá ya se terminó y que me encantaría poder pensar en que hay una manera de ayudarla para saber que esto ya terminó, porque además en el caso particular de ella tiene una enfermedad que no hay ningún tipo de posibilidad ni siquiera que se establezca, ¿sí? ¿Me entiendes? Sí. Es decir, esta enfermedad sí o sí va a empeorar. Entonces, ni siquiera me están ofreciendo la alternativa de que, como la veo hoy, se va a quedar así, ¿no? Pero es un lindo llamado, una pregunta que creo como que seres humanos, si bien lo hacemos alrededor de animales y otras cosas, siento que nos falta tener esta discusión de una manera mucho más abierta y sin tabús y sin tapujos frente a los seres humanos que queremos. Es una invitación que me encantaría tener. ¿Y qué papel ha jugado en todo esto la religión? Las creencias. Sí. ¿Qué pensaría, extendiendo un poco más ese tema de la pregunta anterior, qué pensaría o qué hubiera dicho hace 20 o 30 años sobre este tema su mamá, por ejemplo, sobre visualizar un futuro como este? En este caso particular, la religión también tiene un trayecto específico, y es que mi viejo, aunque se considera creyente, digamos que no es particularmente practicante. Creo que con los años se ha vuelto un poquito más practicante, pero creo que ese es uno de los temas que manifiesto en el libro, como siento que en la medida que los viejos se acercan a la muerte hay una tendencia a acercarse otra vez a algún tipo de creencia religiosa. Y en el caso de mi mamá es hija de un manizalita con una sueca, sí, que era, por naturaleza de su creencia sueca, era protestante, pero realmente no era protestante, ella no era practicante. Yo creo que todo esto desencadenó en que yo desde muy temprana edad me considero ateo, soy 100% ateo. Sí. Entonces, en el caso particular de lo que usted plantea, la religión no ha sido un elemento que entra dentro de la discusión, okay, aunque evidentemente puedo entender que en las familias religiosas si no es el elemento, es uno de los elementos más importantes. En mi caso particular, le hablo de mi opinión individual porque no puedo hablar por la de nadie más. Sí. Yo soy ateo, yo no creo en la vida después de la muerte. Yo creo que uno se muere y ahí terminó. Y eso me invita cada vez más a pensar que lo importante es la manera como vivimos la vida, que estoy 100% seguro que tenemos, que es esta. Ahí es donde entro a decir, si esta vida implica tener algún tipo de sufrimiento, me encantaría ahorrarle a las personas, incluyéndome a mí mismo, sí, el sufrimiento, sin perjuicio de lo que viene después, porque siento que no hay nada después. Entonces, en el caso particular de nuestra familia, la religión no ha tenido ningún papel particular, pero entiendo cómo es un elemento que es fundamental a la hora de tener este tipo de discusiones. Claro, Santiago, pero yo se lo pregunto porque es un tema transversal, porque ya no tiene nada que ver con los preceptos morales o de fe, o como usted decía, no hablo de esperanza, o si se quiere abordar desde la psicología, es un tema que abordamos desde lo humano. Y se lo digo ¿por qué? Porque mi mamá cumple este año 3 años de haber partido. Y al igual que la suya, tuvo un problema médico que la tuvo 17 años en una constante partida. En algún punto el médico nos dijo a nosotros, lo mejor que pueden hacer en este momento, eso ya hace 18, 19 años quizá, nos dijo, lo mejor que pueden hacer por ella es darle unos buenos momentos y despedirse de ella en cada día, porque finalmente se está apagando, es una lucecita que se está apagando y va a llegar el punto en el que no los va a reconocer. Y yo le pregunto sobre la religión porque yo sí soy un hombre católico, de fe, y ella también lo era. Y lo que usted escribe me identifica mucho con este sentir, con lo que uno vive con un trayecto como estos, con una enfermedad tan penosa que a la final condena a las personas a terminar en una cama asistida las 24 horas del día. Y es una prueba muy compleja, en la cual, para mí, en mi caso, la fe, mi creencia y la de mis hermanos, tengo 2 hermanos, nos llenó de fortaleza en esos momentos. La fe era la fortaleza. El pedir, Dios, dame fuerza para esto, porque es muy difícil ver a una señora tan activa, tan bondadosa, tan buena, tal cual como describe usted. No, pues no la misma persona, pero es generalmente la visión que tenemos de nuestras mamás, ¿cierto? Y ahí era en donde encontrábamos ese resquicio de fe, de fuerza en la fe. ¿De dónde saca usted esa fuerza?
¿De dónde se inspira para seguir adelante? Y cómo deja de verlo como una carga, sino más bien como algo que le nace del corazón y tiene la fuerza para hacerlo, porque se necesita mucha fuerza para lograrlo, para este acompañamiento. Me encanta la pregunta. Usted bien lo dice, lamento su experiencia. Me solidarizo con la experiencia que tuvo, porque es muy difícil ver esa luz apagarse. Es uno de esos temas que uno no quisiera decirle a alguien qué prefiere, porque es una selección antipática, ¿no? Preferiría ninguna de las anteriores, claro. La última opción. En mi caso particular, siendo una persona que no soy religioso ateo, la manera como yo personalmente lo he vivido es como que, vuelvo a la palabra aceptación, esto es parte del círculo natural de la vida, es decir, nacemos y nos vamos a morir. Ahora, ¿cuál es, si tuviéramos una opción en algún momento de seleccionar una casilla que nos digan cómo prefiere usted morirse? Ahí habría unas alternativas y de pronto, bueno, cada uno escogerá la que le corresponde. Exacto. Un cuadernillo. Pero pues, exacto. Supongamos que es así. La realidad es que eso no pasa. Entonces, para mí, la fuerza, para responder su pregunta, la fuerza, ¿de dónde la saco? La fuerza la saco de, este es el ciclo de la vida, y que desafortunadamente implica, y por eso yo quisiera decirle de alguna manera, si yo tuviera alguna religión, que no la tengo, creo que se llama la religión de las probabilidades. Hay una probabilidad que algunas personas van a padecer enfermedades letales que con el tiempo van empeorando, así como hay la probabilidad que unas personas sufren un infarto que en cuestión de segundos quedan listos. Entonces, tarde o temprano, uno va a quedar en alguna de esas probabilidades. Para mí, lo que he pensado es no tanto por qué nos tocó lidiar con esto, no quiero pensar que hay alguna causalidad de por qué a mi mamá le tocó vivir con esto, ¿no? Sencillamente entender que esto es una de las muchas posibilidades que hay en la vida, como lo hay en muchos de los otros aspectos, y que lo único que tengo que hacer es aceptar que es parte de la vida y que necesito sacar lo mejor de mí para enfrentar estos retos. Pero evidentemente lo mejor de mí viene desde un punto de vista absolutamente personal, no tiene nada que ver con algo religioso ni con la expectativa de que mi comportamiento implica algo en la vida después de la muerte, porque no creo en ello. Sencillamente pienso es como le pasa a uno en el día a día. A usted le tocó a veces ir a solicitar un papel en la ventanilla y el funcionario de la ventanilla es un petardo y uno dice, uy, me tocó un funcionario letal, pero necesito sacarlo de lo mejor de mí, porque si me peleo con el personaje de la ventanilla, el trámite se me va a demorar mucho más. Entonces uno respira profundo y dice, bueno, necesito manejar esto de la mejor manera posible, como cada cual entienda eso. Para mí es un poquito eso, es como yo a nivel individual puedo manejar de la mejor manera posible esto que me está tocando enfrentar. Pero se lo digo honestamente, a mí a nivel individual ha sido muy difícil, o sea, me genera una frustración terrible, me genera mucha rabia, tengo constantemente la iniciativa de no ver tanto a mi mamá porque verla me afecta mucho personalmente. Entonces es una especie como de reflejo de huida. Entonces, si no la veo, pareciera que no está pasando. No está pasando. Claro. Pero eso es mentira. Uno en el fondo, hay una parte de su subconsciente que sabe que usted se está tratando de engañar a usted mismo. Entonces eso también juega en su contra. Y es un tema yo trato de tomarlo como día a día. Hay días que digo, bueno, ok, listo, saquemos a mi mamá, veámosla, es que, y ahí es donde digo, no, hoy creo que no tengo la fuerza. Me da, hoy no tengo la fuerza, no soy capaz, esto me supera, y vuelvo a la aceptación. Claro. Es un proceso de aceptar que sí, hay momentos que esto me supera. Y lidiar con el cargo de conciencia de ese sentido, como se lo estoy interpretando, porque, de nuevo, es algo que yo también sentí, sé de lo que estoy hablando, que abre ese quizá cargo de conciencia de saber uno hoy no tengo la fuerza, porque uno finalmente se ve afectado por ello, porque hay cuestionamientos que se le vienen a uno a la cabeza. Y si mi mamá, y si fuera yo el que está en un estado en el que necesito de algún acompañamiento porque no tengo memoria de nada o estoy en esas condiciones, ¿qué haría mi mamá? ¿Se negaría a estar conmigo, por ejemplo? Ese tipo de trámites mentales, ¿cómo lo maneja? Es la razón por la cual usted va como nos dijo, al psicólogo, al psiquiatra, a terapia para apoyarse. Quizá ahí está la fuerza.
Mire, históricamente una de las razones por las cuales yo llevo en el psiquiatra más de 20 años, sí, y esto antecede la enfermedad de mi mamá y la vejez de mis papás, es porque yo soy muy duro conmigo mismo. Soy muy duro conmigo mismo y soy lo que en inglés llamarían un overthinker. O sea, yo paso una situación y estoy 10 pasos adelante, pero no solo adelante. La gente piensa que el overthinker siempre está un paso anticipado, sí, pero también estamos pensando en el pasado. Estamos como, y lo que yo hice hace 5 años, es una cosa compleja y no es un switch que uno tenga de on y off. Claro. Ojalá fuera así. Entonces, para responderle su pregunta es, evidentemente el cargo de conciencia existe y se hace manifiesto en distintos momentos de las circunstancias. Y el cargo de conciencia viene con sobrepensar qué es lo que está pasando, sobreanalizarlo, pero ¿por qué me estoy sintiendo culpable? Pero si yo esto, pero si no sé qué, pero en fin. Es muy difícil y creo que es uno de los temas con los que más fuertemente batallo yo y vuelve a la aceptación. A veces está bien sentirse culpable, es aceptar que entre comillas está bien sentirse culpable, no porque realmente uno lo sea, pero la sensación de culpabilidad es parte de los sentimientos que uno tiene en la vida. Entonces, aceptar la sensación de culpabilidad creo que lo ayuda a uno más a lidiar con la culpabilidad que decir que no soy culpable, porque esa discusión de si eso no es culpable pareciera más una discusión jurídica aburridora que no es emocional. Creo que la vaina es, usted se está sintiendo culpable, eso desde el punto de vista emocional es un hecho para uno. Yo me siento culpable y nadie me puede decir que no. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se está sintiendo culpable y cómo quisiera manejar esa culpabilidad? Y en mi caso particular, ese ha sido uno de los grandes retos que he tenido que lidiar con este tipo de cosas, porque parte de mi experiencia de lidiar con los viejos es que en la interacción que tenemos con ellos, que genera una cantidad de roces, haya o no haya enfermedades, uno automáticamente empieza a pensar, el problema soy yo. El problema es que yo no soy paciente con ellos, el problema es que yo no lo sé entender, el problema es que cuando yo era bebé, ellos eran pacientes conmigo y yo ahora no soy paciente con ellos. Son unas comparaciones que no funcionan, porque pues una cosa es ser paciente con un bebé y otra cosa es ser paciente con un adulto, pero creo que todos entramos en esa dinámica. Un poquito la invitación a todos es, no nos demos tan duro, seamos un poquito más cariñosos con nosotros mismos. Me encanta la autocrítica, soy fanático de la autocrítica, de reflexionar sobre lo que estoy haciendo no está bien, pero no nos llevemos al extremo de pensar que de pronto somos malas personas, somos malos hijos, porque ahí es donde la situación realmente se vuelve, además de compleja por su naturaleza, se vuelve autodestructiva y no va a llevar a ningún lado. No, entonces particularmente en mi caso lo he pensado millones de veces. No lo voy a dejar de pensar, sé que eso no va a dejar de pasar. Pero cada vez que me sucede tengo que tratar de pensar bueno, esto fue una situación compleja. ¿Qué puedo controlar? Yo no puedo controlar la conducta de mi papá, no puedo controlar la conducta de mi mamá, puedo controlar la mía, dado un contexto. Si mi papá se porta muy mal conmigo, pues yo también tengo ciertas limitaciones. O sea, yo no puedo ser igual independientemente como la gente se comporte conmigo, ni con mi papá, ni con nadie. Entonces ahí es pensar, concéntrese en lo que usted puede hacer. ¿Cuál es su mejor versión ante esto? Y si su mejor versión no lo dejó contento, se vale. Con frecuencia sentimos que mi mejor versión no fue suficiente y probablemente no lo fue. Está bien aceptar esa frustración, pero no llevarnos al límite de pensar que no somos buenas personas, que no estamos a la altura de la circunstancia, que no somos buenos hijos, porque ese tipo de lenguaje sí me parece que es muy complicado, muy destructivo y finalmente no le va a ayudar a nadie, no le va a ayudar a nuestros viejos, no nos va a ayudar a nosotros. Entonces, es ser un poquito más generoso con uno mismo. Eso es como la manera como yo lo he manejado, pero me encantaría decirle que pensándolo así no me va a volver a pasar, me pasa una vez a la semana, fácil. Total. Santiago, ¿qué tanto o qué tan frecuentemente lo visita el llanto? No mucho. El llanto entendido como el llanto de la frustración de la circunstancia puntual de la que me pasa. Me visita más frecuentemente en circunstancias conexas. ¿Me explico? Por favor. Viendo una película, oyendo una canción que emocionalmente siento que me está hablando de lo que retrata su situación, quizá, más o menos. Exacto. Entonces no le voy a decir que ante un incidente puntual versus mi papá, mi mamá, mi hermana, el llanto me visita frecuentemente, no, pero el llanto sí está presente en aquellos otros disparadores emocionales que sé, yo no soy ingenuo, que están conectados a lo que me pasó.
y abiertamente lo dejo llegar. Nunca he sido enemigo del llanto. Sí. Por el contrario, como se lo decía mi psiquiatra, si se trata de alimentar las emociones, es decir, alimentar la felicidad, pues la tristeza, la rabia, son emociones que uno tiene y hasta cierto punto hay que alimentarlas. Hay que saber alimentar el llanto, hay que saber alimentar la tristeza, y entonces me encanta pensar que cuando siento que tengo que llorar, le estoy dando buenas razones para hacerlo. Sí. Claro. Y no soy enemigo de eso. Creo que eso me alinea mucho con mi tendencia musical. Me encanta sentir esa tristeza con la música. Siento que la música me da una manera de salir, pero no me visita con la frecuencia con la que me visitan los eventos que lo generan. Claro. Se termina siendo como algo que sucede después. No sé si una semana, 2 días, pero está vinculado y así es como me he dado cuenta que me pasa y lo vivo. Es nuestro invitado especial de esta noche, Santiago Schlesinger. Creo que lo pronuncié esta vez no tan perfecto, pero así se pronuncia. Lidiar con tus viejos se llama el libro y nos habla de esto que ustedes están escuchando, la experiencia de acompañar en su vejez a nuestros papás. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos con nuestro tercer y último bloque, Aquí y Ahora. Disfruta de lo mejor de la FM Aquí y Ahora. Lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por la FM. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Te veo vendiendo un montón. ¿Qué cambiante tiene la naturista? Empecé a entregar todo contra entrega con Servientrega. Mis clientes confían más, pagan cuando reciben sus productos y yo tengo la tranquilidad de que mi dinero está seguro. Asegura tu dinero y tu envío. Hazlo contra entrega con Servientrega. Servientrega, mundo de soluciones. Esta es la FM. www.lafm.com.co. La FM. Somos RCN. Hay conversaciones de fútbol que la gente ya hizo parte de su rutina. Historias, memorias, análisis y una forma muy particular de hablar del juego. Peláez y de Francisco en la FM. La misma dupla, el mismo sello. Escúchalos de lunes a viernes a las 11 de la mañana en la FM de tu ciudad o en la app de RCN Radio. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. 8:09, 49 minutos. Café Águila Roja, calidad certificada. Abrázame Colombia, arriba ese ánimo. Arriba ese ánimo. Llega un momento para relajarte. Un espacio donde el bienestar es el protagonista. Silvia Corzo presenta Siempre Contigo. Lunes a viernes desde las 9 en la FM. Prepárate para vivir la emoción sobre ruedas. La emoción sobre ruedas. Del 16 al 22 de marzo, Montería se viste de adrenalina con el Campeonato Panamericano de Ciclismo Montería 2026. Los mejores pedalistas recorrerán las rutas entre Montería y Cereté, demostrando velocidad, fuerza y pasión por este gran deporte. Vibra con cada kilómetro, siente la energía y apoya a los nuestros. Campeonato Panamericano de Ciclismo Montería 2026. La potencia del pedal en el corazón de Córdoba. 8 de la noche, 50 minutos en la FM. De lunes a viernes, aquí y ahora, por la FM. Estamos de regreso en esta noche de miércoles, aquí y ahora en la FM, con un invitado excepcional, Santiago Schlesinger, que está hablando de su libro Lidiar con tus viejos, que no es ninguna otra cosa más que una descripción de muchos momentos de lo que significa acompañar
a nuestros padres en su vejez. Santiago, acompañar a nuestros padres en su vejez también me abre a mí un cuestionamiento, y es que tiene que ver con merecimiento. Quizá el que ha sido un buen padre, el que ha acompañado, el que nunca abandonó a sus hijos, el que no fue a comprar unos cigarrillos y nunca volvió sino salvo cuando ya necesitaba ayuda, etcétera, los hace merecedores de un acompañamiento. ¿Cuál es la óptica, la visión que usted tiene sobre esto? Como mencionaba al principio, no me gusta la idea de darle consejos a las personas de manera general. Me encanta la idea de poder interactuar uno a uno, y lo que yo siento y lo que yo hice con el libro era expresar mi experiencia personal individual, con la expectativa, primero, de hacer una catarsis. Esa era la expectativa 100% egoísta, digamos. Yo esto me sirve, pero si a alguien resuena con esto me parece perfecto. Tengo experiencias de amigos que me leyeron el libro y me decían: divertido, me encantó, pero no resuena conmigo porque claramente la relación que usted tuvo con sus padres es muy distinta a la que yo tuve conmigo, a la que yo tuve, con mis papás. Exacto. Y entonces un poco al punto que usted hace es, me cuesta trabajo pensar si hay que hablar de merecimientos o no merecimientos. Yo lo que siento es que la vida indiferentemente nos va a llevar de una u otra manera a la realidad de que nuestros papás se están haciendo viejos, sea cual sea la relación que cada uno de nosotros lleva con sus viejos. Sí. Y creo que lo importante es entender que desde la experiencia individual que cada uno tiene en la relación con sus padres, la realidad es que ellos van a envejecer, y que la vejez, como nos va a tocar a nosotros mismos, porque algunas personas decían, pero como usted le habla del libro y uno se ríe y habla las cosas, y le dije, lo más triste del libro es que yo sé que eso es lo que me va a pasar a mí. O sea, a la vuelta de un par de hojas, el que está en el otro extremo del libro soy yo. Sí. Sí, no soy el que, alguien va a tener que lidiar conmigo, no sé quién. Y no va a ser fácil, pero siento, y algún amigo me preguntó, me dijo, ¿escribir el libro le ayudó? Le dije, me ayudó a hacer catarsis. No sé si me ayudó a encontrar respuestas, no sé si yo estaba buscando respuestas, no creo. Lo que sí puedo decir es, más allá que merecer, es que lo que tenemos que hacer es aceptar que nuestros papás van a envejecer. A mí en algún momento me di cuenta que me pasaba con mis papás, que era como las bandas de rock que me encantan. Sí. Que por algún extraño motivo asumo que siempre van a estar ahí. Claro. Y entonces me empiezo a enterar que se murieron unos miembros, que ya no van a sacar más discos, y uno empieza a decir, pero ¿cómo así? Estos tipos deberían estar para siempre. O sea, esto no. Y siento que me pasa lo mismo con mis papás. Cuando mis papás se mueren, pues, o se envejecen, ya es hora de aceptar que se envejecieron. Entonces, más que merecer, creo que es aceptar que esta es la realidad y que ojalá podamos enfrentarla de una manera abierta y dialogada. ¿Uno debe tenerle miedo a la vejez? Bueno, a veces uno se preocupa mucho por la vejez, sin embargo, uno no sabe ni siquiera si va a llegar. Pero en el caso en que llegue, son este tipo de cosas las que hacen temer. Lo decía yo en un principio cuando estaba presentando su libro, Lidiar con tus viejos. Y es la relación que se tiene a que quizá no son las canas, no es la calvicie, no es la debilidad, la rodilla, la espalda, el dolor, la gota. Y la lista parecería interminable. Es el miedo a la dependencia, a no ser capaz, a no ser uno. Sí. Quizá ese es el temor que nos acompaña. Estoy de acuerdo. Yo creo que ese es el temor. Yo creo que la sociedad no nos ayuda a darnos cuenta de eso, porque muchos se enfocan en lo estético, en lo funcional, digamos, desde el punto de vista del dolor de rodilla y espalda, y no me pregunte cuántos de esos ya me duelen en todos los anteriores. Claro. Pero sí creo que tiene que ver con la falta de dependencia, y lo que comúnmente oímos es volverse una carga para alguien más. Yo creo que ese es el temor que uno tiene, todos tenemos en la vida. Me encantaría pensar que el enfoque que tenemos hacia la vejez no tiene nada que ver con la estética, ni las arrugas, ni el pelo, ni las canas. Me encantaría pensar que lo manejemos desde una perspectiva, entre comillas, más funcional, donde no es una carga y es algo que podemos manejar de cierta manera, porque si vamos a perder, la realidad es esa, con la vejez perdemos independencia de muchas funcionalidades. ¿Cómo hacemos para manejar que esta pérdida de independencia no se vuelva una carga para nuestros cercanos? Claro. Pero es parte de la vez. Yo creo que ese es el temor. Y es terrible. De trasfondo en ese gran temor también, que es terrible, la palabra que usted usa, es que también hay como un cierto sentido de dignidad, que por eso se escucha una vez con dignidad. Correcto. Lo he vivido directamente con la enfermedad de mi mamá.
tener que ver que uno de sus papás le tengan que cambiar pañales, lo tengan que voltear en la cama, automáticamente dispara la pregunta de dónde está la dignidad en todo esto. ¿Sí? Creo que es una pregunta que vuelvo y juega, ¿no? Me encantaría tener una respuesta a todo el mundo. Creo que es una experiencia individual a nivel de cada uno con sus papás, pero me encantaría pensar que lo podemos hablar, o sea, que hablemos de la palabra dignidad, tratemos de a nivel individual o familiar determinar dónde está la dignidad y dónde la perdemos y dónde la mantenemos, porque para mí, a nivel individual, lo que le decía, la vida no es una cuestión de vida celular o genética, es una vida dentro de lo que cada círculo familiar o cercano considere una vida digna. Y perder la dignidad, como lo pasa en cualquier momento de la vida, pues es algo terrible, es algo que uno nunca quisiera tener que enfrentar. Entonces, coincido con usted en que creo que el temor realmente está ahí. No lo han vendido por otro lado, pero está ahí, sigue estando ahí. Y creo que eso no va a cambiar. Creo que esa es la realidad. La pérdida de independencia nos lleva a considerar la pérdida de dignidad y entonces vuelve el concepto de la vida. ¿Dónde para la vida? ¿Dónde para la vida digna? ¿Dónde es ese límite? Santiago, muchísimas gracias por estar conmigo, por estar contándonos, por abrir su corazón, su mente, sus experiencias, sus convicciones en esta conversación sobre su libro, Lidiar con tus viejos. Las personas que quieran conocerlo mejor, acercarse, quizá escucharlo para reírse de algún chiste o algún comentario, ¿dónde lo pueden encontrar, Santiago? El libro, y aquí la tecnología está de nuestro lado, el libro está disponible en Amazon. Sí. Y lo pueden comprar por Amazon, pero además lo pueden encontrar en inglés también. Ok. Entonces me tomé la libertad de traducirlo al inglés pensando en que esto puede ser algo transversal, inclusive a través de culturas. Sí. Entonces en Amazon lo pueden encontrar en versión Kindle, en versión impresa, tanto en español como en inglés. Y si quieren una versión obviamente firmada por mí, que no soy nadie, me pueden contactar. Un ser humano. Me pueden contactar directamente y yo más que feliz. Si me invitan, yo estoy disponible para café, whisky y cerveza. Si me invitan a cualquiera de los anteriores, y le encima el libro. Llevo un libro, le encimo el libro y le pongo una firma y de pronto en 50 años esa firma vale algo. ¿En redes sociales cómo lo encuentran? En Instagram me encuentran en Santiago Schlesinger, o sea, tal cual, pues afortunadamente ahí el apellido me ayuda. Sí. Y estoy también en Facebook, tal cual, Santiago Schlesinger. No hay más, soy yo. Ese Schlesinger, por lo menos para que no acepte imitaciones. Ese lo encuentra, ese apellido, se escriben Santiago y empiezan SCH, y ahí ya empiezan a salir los resultados y los van a encontrar. Santiago, un gran abrazo, muchísimas gracias. Oiga, muchas gracias por el espacio y qué importante espacio. La invitación es que hablemos de estos temas de manera más abierta. Muchas gracias. Mi nombre es Lewis Acuña y a mí me encuentran en todas las redes sociales como @libroalaire. Me siento muy agradecido con ustedes por haberme permitido acompañarlos durante esta última hora en una noche de miércoles, una noche excepcional porque este espacio generalmente va los viernes, pero como les digo y se lo reitero, Darcy Quinn les está preparando una sorpresa que ya se las hará saber y retornará aquí, a su lugar, a su espacio. Mientras tanto, les hago una invitación que suelo hacerles porque es muy importante para nosotros. Permítanos seguirlos acompañando con toda la programación de la FM. Ya llega Silvia Corso para estar siempre contigo. Chao. La FM está aquí y ahora. Esta es la FM. www.lafm.com.co. La FM. Somos RCN.